a meditar la palabra del Señor en esta maravillosa noche. Y dice la palabra de Dios, mis amados hermanos, de esta manera en Romanos capítulo 5, verso 6 al 11. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que algunos osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Maravilloso tema, mis amados hermanos, maravillosos versículos de la palabra del Señor que encontramos aquí en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Una vez más estamos viendo, ¿verdad?, cómo el apóstol Pablo trata de demostrar a los hermanos que estaban en Roma, cómo ellos alcanzaron la justificación, de qué manera, ¿verdad? Por medio de quién, para que no estuvieran pues confundidos. Así que es un tema muy interesante. El tema general, pues le pusimos Dios muestra su amor. ¿De qué manera Dios mostró su amor a la humanidad? Pues dando a lo que él más quería, ¿verdad? A su único Hijo, dando a su Hijo por nuestros pecados. Eso es el tema general de estos versos en Romanos capítulo 5, versos 6 al 11. Vamos a analizar dos puntos en esta maravillosa noche. Punto número 1, Dios muestra su amor. Punto número 2, salvos por su vida. El hombre por siglos ha estado buscando el origen de la creación y del hombre. Sin embargo, llega a conclusiones mediocres al descartar a Dios. Todas las cosas criadas le pertenecen a Dios, pero el hombre es lo que Dios más ama en la tierra. Nadie daría nada por algo que no le pertenece. Sin embargo, cuando no valíamos nada, Dios dio todo lo que tenía por nosotros. Dios nos muestra su amor mediante su único Hijo. Amén. Así es. Así es, mis amados hermanos. Usted puede ver, ¿verdad?, en las noticias cuántos secuestros realizan, ¿verdad?, y pagan rescates. Bueno, los que pagan rescates son sus familiares de las personas, ¿verdad? Ninguna persona que no sea familiar de alguien, aunque tenga dinero de sobra para pagar un rescate, no lo hace. No hemos visto hasta el día de hoy, ¿verdad? Pero por lo menos, ¿verdad?, una persona vale por lo que es socialmente, pero espiritualmente, mis amados hermanos y amigos, espiritualmente el hombre no valía nada, ¿verdad? No valía nada, estaba condenado a la perdición eterna. ¿Por qué razón? Porque no había manera de acercarse a Dios. Dios es santo, puro, y él no tiene comunión con el pecado. Pero fíjense, el plan divino de Dios es que Él nos amó desde la eternidad. Entonces, tal vez para el enemigo no valíamos nada, ¿verdad? Pero para Dios sí, porque nosotros en la creación reflejamos el amor de Dios. Y es por eso que Él da todo lo que Él tiene, ¿verdad?, para salvarnos, porque Él es, hermanos y amigos, el que verdaderamente demostró su amor, ¿verdad? ¿Cuánto vale el ser humano para Dios? Todos los seres humanos valen para Dios, porque por todos el Señor Jesucristo derramó su sangre. Así que todos tienen el valor ahora, ¿verdad?, de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es una conclusión mediocre, ¿verdad?, al descartar a Dios, estar buscando el origen de la creación, el origen del hombre,
y descartarlo, ¿verdad? Descartar a Dios de sus búsquedas, cuando Dios es el que más ama al ser humano y lo demostró dando a su Hijo allá en la cruz del Calvario. Amén. Entonces rápidamente vamos a pasar al punto número 1. Dios muestra maravillosa noche. Como punto número 1, Dios muestra su amor, Romanos capítulo 5, versos 6 al 8. Dice la palabra del Señor de esta manera: porque Cristo, aun cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué maravilloso texto. Aquí en la traducción Dios habla hoy, dice la palabra en el verso 6 de Romanos 5:6. Pues cuando nosotros éramos incapaces de salvarnos, Cristo a su debido tiempo murió por los pecadores. Fíjense. Y hay que ponerle atención como dice esta traducción. Dice, cuando éramos incapaces, no teníamos la capacidad de salvarnos. Y ahora los hermanos en Roma estaban pensando que ellos sí tenían la capacidad, ¿verdad?, de agradar a Dios por sí mismo. Y de esta manera le estaban quitando valor al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo inconscientemente, ¿verdad? Por eso que el apóstol Pablo les escribe, pues, la carta para que ellos pudieran entender, ¿verdad?, cómo nosotros fuimos salvos en el Señor Jesucristo. La traducción lenguaje actual dice, cuando nosotros los pecadores no podíamos, fíjense qué maravillosa la palabra del Señor, no podíamos salvarnos. No había forma, el hombre no podía salvarse. Romanos 5:6 de la Nueva Traducción Viviente dice, cuando éramos totalmente incapaces, esto no deja ni siquiera un poquito de capacidad, dice, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso. Fíjense. Es como cuando alguien está a punto ya, ¿verdad?, de caer a un precipicio. Incluso ya va cayendo pues a un precipicio profundo, ¿verdad? Ya no hay manera de salvarse. Solo un milagro puede salvarlo. Solo algo sobrenatural puede salvarlo. Y así es. Solamente el poder de Dios que se manifestó a través de nuestro Señor Jesucristo, porque así lo dice la palabra en Romanos capítulo 1 y su verso 16, que el Evangelio es el poder de Dios, es el poder de Dios para salvación al ser humano. La Biblia textual, tercera edición, dice, porque cuando aún éramos débiles a su tiempo, el Mesías murió por los impíos. La palabra Mesías significa el Salvador. El Salvador no solamente de Israel, sino de todo el mundo a su tiempo, ¿verdad?, en el momento preciso, cuando ya no había forma de salvar al ser humano. El Salvador del mundo se manifestó para salvarnos. Romanos 5:6 en la Nueva Versión Internacional 1984 dice, a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Fíjense por quiénes murió el Señor Jesucristo. Según el Espíritu Santo, Jesús murió por los malvados. Eso incluía a todos los seres humanos. No excluía ni siquiera a los judíos, que eran fieles, intachables, según ellos, ¿verdad?, en guardar la ley. Y eso era una realidad. Ellos eran muy religiosos en santificarse, en purificarse, en cuidarse para agradar a Dios. Pero no era suficiente. Se necesitaba la manifestación gloriosa del poder de Dios en el Señor Jesucristo para salvar al mundo de su pecado. Entonces, número 1, Dios muestra su amor. Está claro, ¿verdad?, que es el amor de Dios el que nos salva, porque si Él no nos amara, Él hubiera dejado, ¿verdad?, que el hombre pues fuera directamente a la condenación eterna. Pero en realidad Él ama al hombre y es por eso que Él muestra su amor dando a su único hijo. Inciso A, ¿cuál era el estado del hombre? Número 1, cuando fue amado por Dios. ¿En qué estado nos encontrábamos cuando fuimos amados por Dios?
Pues ya lo vimos, la palabra de Dios dice en un estado de incapacidad. Así lo dice la palabra del Señor. Necesitamos de un Salvador. Necesitamos de alguien que nos mostrara el camino, de alguien que nos hiciera volver de lo equivocado que estábamos. Y eso solamente es a través del Señor Jesucristo. Por él claramente lo dice allá en Juan capítulo 14 y su verso 6. Claramente dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, nadie, absolutamente nadie, porque el hombre en sí es incapaz de ir al Padre por sí mismo o por otros medios, solamente por medio del Señor Jesucristo. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, número uno, ¿cuándo fue amado por Dios? Inciso A, según Romanos 5:6 dice la palabra, que éramos débiles, incapaces, ¿verdad? Esta palabra también viene del término griego asdesnes, que significa sin fuerza. No había fuerza alguna en el hombre para que pudiera alcanzar por sí mismo la salvación, sin fuerza. Enfermo, enfermo de muerte. Frágil, inciso F, débil. Ese era el estado en el que nosotros estábamos. Ese era el estado de todos los hombres cuando vino el Señor Jesucristo. Aún de aquellos que habían muerto antes de Él, porque en sí mismo, en ellos, no había forma de salvarse. No había forma de salvarse. Necesitaban al unigénito de Dios, ¿verdad? Al primogénito entre los muertos, a Jesús el Salvador, para que tuviera sentido, mis amados hermanos, la vida del hombre, porque estaba completamente el hombre incapacitado, alejado de Dios. Entonces, ese es el estado del hombre según Romanos capítulo 5, verso 6, porque Cristo cuando aún éramos débiles, según el término griego, asdesnes, significa sin fuerza, enfermo, frágil o débil. Ese es el estado de todos los hombres. Y necesitan entonces, ¿verdad? Estando en ese estado, a Jesús. Cuando estamos enfermos, necesitamos de un médico. Cuando estamos sin fuerzas, necesitamos de una evaluación para ver qué tenemos, ¿verdad? De la vitamina correcta. Y esa vitamina es claro que se llama el Señor Jesucristo, para que nosotros podamos otra vez recuperar, ¿verdad? Nuestra forma de ser, nuestra persona. Inciso es frágiles prácticamente estábamos, mis amados hermanos, rompidos, ¿verdad? Ya no había nada fuerte, algo que pudiera mantener al hombre fuera de la condenación, por eso dice frágiles, débil, de igual manera no había ni siquiera esperanza, fuerza alguna para luchar por sí mismo. El enemigo es tan grande, ¿verdad? El pecado, Satanás, hermanos. Entonces, estábamos alejados de Dios. Ese era nuestro estado cuando fuimos amados. En ese estado, Dios lo amó a usted cuando usted estaba débil. Dios lo amó a usted cuando usted no tenía fuerza. Dios lo amó a usted cuando usted estaba enfermo. Fíjense qué maravilloso es la palabra porque aclara el estado que estábamos cuando Él nos amó. Dios lo amó a usted cuando usted era frágil, estaba a punto de romperse por completo y no tener remedio. Dios lo amó a usted cuando usted era débil. Dios lo amó en ese estado. A través, por supuesto, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Como dice aquí este post, un precio muy, pero muy elevado, que no se puede pagar con nada, aunque se juntara todo el oro y toda la plata del mundo, no se puede pagar el precio que pagó el Señor Jesucristo allá en la cruz del Calvario, el precio de nuestra redención, porque eso significa redención, significa salvar a alguien, rescatar a alguien de un lugar donde él por sí mismo no puede salir, ¿verdad? Entonces, solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Número 2, también estábamos en el estado de impíos,
Según lo dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 5 y su verso 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Esto también es un término griego que se pronuncia asebes, impío. ¿Qué significa impío? Significa irreverente, ¿verdad? No tenía, había rompido las leyes de Dios. ¿Cuándo? Es un hombre irreverente, todo el tiempo, hermanos. Todo el tiempo el hombre rompía y rompía y rompe y rompe y rompe la ley de Dios. Es irreverente. No se puede respetar la ley, ¿verdad? Se puede, no hay forma. Es como alguien que tiene un stop sign enfrente y toda la vida se la pasa en alto. Toda la vida está rompiendo la ley. Es como alguien que se lleva la luz roja todo el tiempo. Alguien que rompa la ley y no lo puede evitar. En este caso nosotros estábamos directos, rompiendo las señales divinas de Dios. Nombre irreverente en cuanto a las leyes de Dios. Esa era la realidad. Y romper la ley de Dios merece la condenación eterna. ¿Por qué? Porque nos separa de lo santo. Y la única manera, ¿verdad?, de estar cerca de Él es no romper la ley. Entonces, por lo tanto, quedaba el hombre en condenación eterna. Ese era su estado. Irreverente, impío, que significa también malvado. Entonces, usted era un hombre, ¿verdad?, que le faltaba a Dios en todo tiempo, y aún así Él lo amó. Usted era un hombre malvado, y cuando se habla del término hombre se refiere a la humanidad, o sea, al hombre y a la mujer, porque ante los ojos de Dios, el hombre no puede ser sin la mujer, entonces se refiere al hombre y a la mujer, ¿verdad? Estaba en el estado de malvado, insolente, en el estado de descarado. En ese estado estaba cuando fue amado por Dios. Usted era malvado cuando Dios lo amó. Usted era insolente cuando Dios lo amó. Usted era descarado cuando Dios lo amó. Usted era inútil cuando Dios lo amó. Así es. ¿Y por qué razón? Porque inútil no quiere decir que usted no servía en esta sociedad. Claro que sí. En esta sociedad hay hombres muy interesantes, hombres que resaltan, hombres que contribuyen mucho a esta sociedad desde todos los ámbitos, ¿verdad? Científicos, filosóficos, de diferentes ángulos. Hay hombres que resaltan en la sociedad, que contribuyen a la sociedad, a la ciencia, ¿verdad?, al desarrollo del ser humano. Y ante los ojos del hombre son hombres, ¿verdad?, útiles, pero ante los ojos de Dios todo aquel que rompe sus leyes, todo aquel que no se humilla, todo aquel que no cree en Él, es un hombre inútil. ¿Por qué razón? Porque el hombre fue criado para alabar y para glorificar el nombre de Dios, para creer en Dios, para estar con Dios. Para eso fue creado el hombre. Porque si vemos allá en Génesis capítulo 2, dice la palabra que Dios puso al hombre en el jardín del Edén. Ahí puso al hombre, y cuando se habla de hombre y la mujer, o sea, la pareja, ¿verdad? Y dice que Dios se paseaba en el huerto del Edén. Fíjense, con el hombre. Para eso fue creado el hombre. Si el hombre no está en ese estado, entonces, ¿qué es el hombre? Es un hombre inútil. Y es por eso que la palabra dice que en ese estado estábamos cuando Dios nos amó, en el estado de inútiles. Y también Efesios capítulo 2, verso 1 dice que estábamos muertos. ¿Qué puede hacer un muerto? Nada, hermano. Usted puede ver un muerto físicamente, no puede hablar, no puede mirar, no puede respirar. No puede hacer nada, no puede hacer nada útil. Lo único que causa es tristeza, llanto, dolor, ¿verdad?, para su familia. Y esa es la verdad. ¿Quién podría pagar algo por un muerto? Nadie. Pero en ese estado estábamos nosotros cuando Dios nos amó. Entonces, hay que entender bien, ¿verdad?, el estado en el que nosotros estábamos cuando Dios nos amó. Porque si lo entendemos, entonces podemos, pues, darle toda la honra, la gloria a Dios y dejar, pues, ¿verdad?, a un lado nuestra vanagloria, ¿verdad? Dejar a un lado, pues,
las discriminaciones, el racismo, ¿verdad? Las divisiones que han estado, que han caracterizado al pueblo de Dios. Y eso no porque Dios lo quiera, sino porque nos cuesta, ¿verdad? De una u otra manera entender la esencia de la salvación. Si lo entendiéramos, yo creo que no hubiera lugar ni siquiera para poder darle pues lugar a lo que son, ¿verdad? Tantas divisiones que hay. No habría, porque entonces seríamos uno, comprenderíamos que tenemos un Salvador y todos fuimos salvados de la misma manera. ¿Qué quedaría entonces, verdad? Amarnos, ¿verdad? Regocijarnos de alegría, estar llenos de gozo juntos y nos amáramos intensamente, comprendiéramos que somos uno, no por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Él hizo allá en la cruz del Calvario, porque a través de ese sacrificio santo, Él volvió a todos, no solamente a uno, a todos los que creen en Él, al Padre una vez más. Entonces, por eso claramente lo dice también, una vez más resaltando Juan 14:6, nadie viene al Padre, no hay ni siquiera una cosa que usted pueda hacer aquí en la tierra para ir al Padre, es solamente a través de nuestro Señor Jesucristo y es a través de su evangelio, de su muerte en la cruz del Calvario, de su resurrección, ¿verdad? Entonces, es interesante este pasaje, deja claro pues, ¿verdad?, el estado en el que estaban todos, no solamente los gentiles, también los judíos, todos estábamos en este estado cuando fuimos salvados, todos, nadie se libra, mis amados hermanos, nadie se libra de este estado. Todos pecaron, dice la palabra del Señor. Entonces todos estábamos en este estado. Así que aquí entra todo ser humano que no sea el Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque Él fue el único que pudo agradar al Padre en todo, ¿verdad? Él fue el único que pudo agradar al Padre en todo. Amén. Inciso B. Cristo murió sin valor. Hay que entender también esto, que lo que ahora somos, como dijo el apóstol Pablo, no es por lo que yo hago o lo que yo dejo de hacer, sino es por la gracia de Dios que está en mí. Así es. Entonces, así lo dice la palabra del Señor en 1 Corintios, su capítulo 15, su verso 11 en adelante. Ahí usted puede ver, o 11, 15, 9 en adelante, usted puede ver lo que el apóstol Pablo dice, ¿verdad? Que no soy yo, sino la gracia de Dios que está en mí. Así es. Entonces, ¿por qué razón? Porque Cristo murió por personas sin valor. Personas sin valores quiere decir que son personas, ¿verdad? Malas. Entonces dice la palabra en Romanos capítulo 5, su verso 7 al 8. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjense qué comparación que hace el apóstol Pablo aquí para que los hermanos pudieran entender. Esto es algo muy maravilloso. Vamos a leer aquí la traducción. Vamos a ver otras traducciones, a ver cómo nos dicen. Vamos a ver aquí la traducción. Dios habla hoy, dice la palabra del Señor de esta manera. No es fácil que alguien se deje matar en lugar de otro, desde el sentido, ¿verdad?, de la perspectiva humana. Si están buscando a alguien para matar, ¿verdad?, o alguien que esté ya condenado a muerte, no es fácil que alguien que esté consciente, que esté sano, que no haya hecho nada, que no le haya hecho daño a nadie, en verdad, que no tenga culpa de nada, vaya a querer morir por esa persona. No es fácil. No lo va a encontrar así de fácil, ¿verdad? ¿Cuántas personas no son condenadas a muerte y tienen que pagar su sentencia y nadie puede morir por ellos, ¿verdad? Y nadie lo haría tampoco. A no ser que sea un padre, ¿verdad?, que pueda, bueno, en este sentido, que estén buscando a alguien para matar y él no quiera decirle, ¿verdad?, y lo maten a él. Pero aún así él no va a querer morir satisfactoriamente por otra persona, o sea, aunque sea por su hijo. Fíjense que dice la palabra, no es fácil que alguien se deje matar en lugar de otra persona justa. Y además, si usted sabe que esa persona es justa, que no merece la muerte, ¿verdad?, pero aún así lo van a matar, no es fácil que usted va a querer morir en su lugar. Ahora dice la palabra, aunque quizás alguien estaría dispuesto a morir por la persona que le haya hecho un gran bien. Fíjense,
una persona justa. ¿Cómo lo conoce ustedes? Porque usted lo ha visto actuar. Le ha hecho bienes a usted, ¿verdad? Tal vez usted le dé favores, pero aún así usted no estaría dispuesto a morir por esa persona. Entonces, pero nosotros no éramos justos, hermanos y amigos, fíjense. Por eso comprendemos el gran amor de Dios, que dio a su Hijo. Dice que Él lo entregó, Él lo dio. Él sabía la condición del hombre, que era un hombre débil, incapaz, sin fuerza, que era un hombre impío, irreverente, que rompía sus leyes todo el tiempo, que era un hombre malvado, perverso, que era un hombre inútil, que era un hombre que estaba muerto. Dios sabía eso. Y Él dio, mis amados hermanos, a su único Hijo para salvarnos a nosotros. Entonces, ¿en qué estado estábamos? En ese estado. Cristo murió por personas sin valor. Número uno, no hay nada en nosotros para atraer su amor. No había nada. ¿Cómo va a poder atraer el amor de Dios a alguien que rompía sus leyes todo el tiempo? ¿Cómo va a poder atraer el amor de Dios a alguien que no, ¿verdad? Que no es útil para él? No podíamos atraer el amor de Dios. Por eso es que el amor que salva, y tal vez no lo podamos creer porque el Evangelio es buena noticia. El Evangelio hay que creerlo a Dios, ¿verdad? Hay que creer la palabra de Dios. Pero el Evangelio que salva, mis amados hermanos, no es el amor que nosotros le tengamos a Dios. Esa era la confusión de los judíos, sino el amor que Dios nos tiene a nosotros, porque no dependió de nosotros primero, sino dependió de Él salvarnos. Él fue el primero que nos amó, dice la palabra, dándonos al Señor Jesucristo. Por eso, como punto número uno, no hay nada en nosotros para traer su amor. Romanos 5:7. No éramos justos. La palabra de Dios ahí es una comparación entre alguien que muere por una persona justa, una persona que haga bienes, ¿verdad? Una persona justa es una persona recta, derecha, inquebrantable, que no falla, ¿verdad? Pero nosotros éramos lo contrario. Nosotros éramos irreverentes, malvados, perversos, impíos, inútiles, muertos. Tal vez es duro aceptarlo, pero ese era el estado de nosotros cuando fuimos amados por Dios. Cuando Él murió por nosotros. Inciso A, Él nos amó desde antes de la fundación del mundo. Así estaba previsto. Ese era el plan de Dios. Que el hombre alcanzara la salvación no por sus méritos, sino por la decisión de Él, ¿verdad? Por algo que Él mismo se prometió, vio, ¿verdad? Decidió los designios de Dios desde la eternidad. Efesios capítulo 1 y su verso 4 dice la palabra, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, número 1, santos, número 2, sin mancha delante de Él. Para eso fuimos escogidos. Pero ¿cómo? ¿Cómo se puede llegar a ese estado cuando estábamos sin valor, cuando éramos perversos, inútiles, muertos? ¿Cómo? Dice el verso 5. En amor. Ahora, una vez más, el amor de Dios. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad. Es por medio de Él, de su designio, de su decreto, de su voluntad. Dice la palabra del Señor, el puro efecto de su voluntad. Depende de Él, ¿verdad? Entonces el medio es Él en la eternidad y es el Señor Jesucristo a través de su sangre. Como nosotros alcanzamos pues el plan de Dios para el hombre escogido, ¿verdad? Desde antes de la fundación del mundo para ser santos, sin mancha delante de Él. Porque Dios es santo y el que tiene comunión con Él tiene que ser santo y sin mancha también.
¿Cómo es posible esto en personas que no tenían ningún valor? ¿Cómo es posible esto en personas que habían rompido las leyes? ¿Cómo es posible esto en personas que eran inútiles y muertos? Solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Inciso B, Él nos amó cuando estábamos muertos. Inciso C, Él nos amó cuando éramos malvados, perversos. Romanos capítulo 4 y su verso 25. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 4 y su verso 25. Dice la palabra de Dios de esta manera: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Número 1, Jesús fue entregado. ¿Quién lo entregó? El Padre. Desde la eternidad fue dado el Hijo para que nosotros pudiéramos alcanzar la justificación. Entonces el Padre entrega al Hijo a muerte, ¿verdad? Para que nosotros alcanzáramos la justificación, dice la palabra del Señor. Para que nosotros alcanzáramos, fue entregado por nuestras transgresiones, para que nosotros alcanzáramos, pues, el perdón, ¿verdad?, de nuestros pecados. Y dice la palabra que fue resucitado para nuestra justificación, para que tuviera validez, pues, ¿verdad?, la justificación. Él tuvo que resucitar, venció la muerte. Por eso dice la palabra del Señor allá en 1 Corintios capítulo 15, verso 11 en adelante: si Jesús no resucitó, entonces vana es la promesa. ¿Y qué dice la palabra? Aunque haya muerto en la cruz, aún estamos bajo nuestros pecados. Pero como Él murió en la cruz para redención de nuestros pecados y resucitó para que esto tuviera valor, para la justificación de nuestros pecados. Por lo tanto, dice la palabra del Señor, estamos justificados ante los ojos de Dios por el Evangelio, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y esta explicación de Pablo es para que comprendamos lo grande que es el amor de Dios hacia el hombre. Así que no puede haber excusa, mis amados hermanos y amigos. El hombre no puede tener excusas ante la presencia de Dios. No podemos decir, ¿verdad?, que Dios no nos ama. Es increíble porque la gente a veces niega, ¿verdad?, reniega de Dios por lo que le pasa, por las cosas materiales que le hacen falta, por la comida, por el dinero, por la pobreza, por la corrupción. Pero, queridos hermanos y amigos, debemos entender, ¿verdad?, el amor grandioso de Dios, y que Él nos salva no de un día de hambre, no, ¿verdad?, de una pobreza física, no de una corrupción de este mundo material, ¿verdad?, no de tantos problemas, tantas corrupciones que hay, ¿verdad?, en las personas, en las autoridades, no de eso, mis amados hermanos, sino de la corrupción espiritual, ¿verdad? Qué maravilloso es la palabra del Señor, sino una salvación eterna. Es lo que Dios muestra, pues, ¿verdad? Es la realidad del amor de Dios que el hombre debe buscar y que el hombre debe tratar de entender, ¿verdad? ¿Cómo es el amor de Dios hacia el hombre? ¿Cuánto nos ama Dios? Nos ama, mis amados hermanos, de una manera tan grande, porque si aún nosotros no teniendo ningún precio, no siendo nadie, pues, ante los ojos de Él, ¿verdad?, Él nos amó a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dio todo lo que Él tenía, ¿verdad?, para que nosotros pudiéramos alcanzar la salvación y estar ante su presencia, como lo dice Efesios, como fue diseñado en la eternidad, ante su presencia, santos y sin mancha delante de Él. Esos son ahora todos, ¿verdad?, los creyentes que forman la iglesia del Señor. Todos ellos tienen ese lugar ante la presencia de Dios, no por lo que hacen o dejen de hacer, sino por lo que Jesús hizo allá en la cruz del Calvario. Primero empieza, ¿verdad?, con el afecto de su voluntad allá en la eternidad, en amor. Luego pasa en su amor, número 2, y luego es a través de su Hijo, y número 3, número 4, a través de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, como nosotros, ¿verdad?, alcanzamos una vez más comunión santa, ¿verdad?, con nuestro Padre Celestial. Amén. Y creo que vamos a terminar este punto, mis amados hermanos. Vamos a quedarnos aquí en el punto número 2.
Continuaremos la próxima semana con el punto número 2 del tema general, donde estaremos analizando, ¿verdad?, lo que sería entonces, vamos a ver, salvos por su vida. Eso sería el próximo punto. Pero ahora nos vamos a quedar aquí con este punto número 1. Dios muestra su amor, pues es inevitable, es innegable. El amor de Dios es tan grande. Debemos estar conscientes. Si entendemos el Evangelio, si lo analizamos de esta manera, mis amados hermanos, podemos estar conscientes del amor de Dios, ¿verdad? El amor de Dios. A veces como cristianos, a veces renegamos también de Dios, ¿verdad? Cuando las cosas no van bien en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestro ministerio, con nuestros hermanos, con nuestros vecinos, en nuestro país, yo qué sé, ¿verdad? A veces renegamos, hermanos. A veces pensamos que Dios no nos ama, pero mis amados hermanos, el amor de Dios es profundo, es maravilloso. Es un misterio revelado a través de Jesús. ¿Cómo nos salva, verdad? ¿En qué estado estábamos? ¿Quién pagaría un peso por alguien así? Nadie. Ni siquiera alguien, dice la palabra, quisiera morir por un hombre justo. Nadie lo haría. Y mucho menos por alguien que haya sido un violador, ¿verdad? Alguien que haya sido un secuestrador, alguien que haya matado inocentes y que ahora está condenado a muerte. ¿Quién va a ir y decir, suelten a ese hombre que voy a morir en su lugar porque, por amor, porque yo lo amo? Nadie. Uno ve ahí los comentarios en Facebook y dicen, quémenlo, ¿verdad? Que lo encierren, que le den cadena perpetua, no, que lo maten. ¿Para qué los dejan salir o deberían morir allá en la cárcel? Y es un comentario normal, pues, porque así reacciona la gente. Porque ve que esa gente no hace bien, es una persona que no contribuye a la sociedad. ¿Qué contribuíamos nosotros ante la presencia de Dios? Nada. Pero Dios nos amó en ese estado, mis amados hermanos. Y por eso es que ahora el apóstol Pablo, en el siguiente punto, hace una comparación de nuestro estado antes de Cristo y nuestro estado ahora ya estando en Cristo. Cómo cambia, ¿verdad? Y si usted no fue, ¿verdad?, destruido en ese estado en el que usted se encontraba antes de venir a Cristo, ¿en qué cabeza pasa que usted va a ser destruido ahora ya estando en Cristo, nada más por comidas o bebidas o días o prácticas o etc., ¿verdad? Que usted podría imaginarse que el hombre lo ha puesto como un punto de salvación. No quisiera pues pasar por la cabeza de los creyentes eso, pero estaba en la iglesia de Roma y estaba aún todavía en varias cabezas del creyente en el tiempo actual, varias mentes pensadoras, ¿verdad? Que lamentablemente toman un evangelio diferente, pero en sí el cristiano debe estar consciente, ¿verdad?, de su estado anterior, cómo estaba cuando lo amó Cristo y cómo se encuentra ahora y cómo va a creer, ¿verdad?, que Jesús lo va, o que Dios lo va a condenar el último día por cosas que no tienen nada que ver con el estado en el que usted estaba antes. No se puede comparar, no hay nada que usted pueda comparar ya estando en Cristo con lo que usted tenía antes, porque ya fue quitado por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Ya fueron borrados sus pecados. Ahora usted tiene comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, ¿verdad? Aunque el hombre no lo quiera reconocer, aunque Satanás no le guste, pero esa es la realidad bíblica, que por el sacrificio de Jesús nosotros hemos vuelto al Padre. Número 2, es la prueba de amor de Dios. Inciso A, su amor nos salva. Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, siendo aún transgresores, siendo aún irreverentes, siendo aún perversos, inútiles, muertos en delitos y pecados, en ese estado, aún en ese estado, dice la palabra del Señor, Cristo murió por nosotros. Entonces, es tan claro, hermanos y amigos, tan contundente, tan definido, como dicen algunos comentaristas en la televisión cuando hacen un gran gol, ¿verdad? Un gol que no se ve siempre, ¿verdad? Y aunque el otro equipo vaya perdiendo, pero hizo un golazo y dicen apagamos las luces y apagamos todo y nos desaparecemos y que ya no haya más transmisiones. Así fue, mis amados hermanos, algo así. El Señor Jesucristo hizo ese inalcanzable, ¿verdad?, paso por nosotros, porque para nosotros era imposible, pero Él lo hizo, ¿verdad? Él con su muerte allá en la cruz. Ahí fue donde el Señor derrotó al enemigo, le quitó el poder, nos rescató, mis amados hermanos, y es ahí donde nosotros debemos enfocarnos. Y es por eso que también queda, pues, ¿verdad?, lo que es la cena del Señor, para hacer memoria de lo que Él hizo, no para
No para estarse peleando, ni esa es una confusión de la gente, pero es para hacer memoria de lo que Él hizo. ¿Cómo? ¿Verdad? Fuimos nosotros salvados. Es eso. No se enfoca tampoco ni en el pan, ni en el vino, ni en las ofrendas. Se enfoca en lo que Jesús hizo allá en la cruz del Calvario. Ese es el punto principal. Cuando desviamos nuestra vista de ahí, entonces, lamentablemente, no quiere decir que nos vamos a perder, ¿verdad? Pero en sí estamos entendiendo pues de una manera equivocada. Entonces, su amor nos salva, Romanos 5:8, y nos salva, mis amados hermanos. Salvación eterna, dice la palabra del Señor, y el que no lo cree, pues debe de creerlo. Inciso B, no el amor de nosotros a Él. Juan capítulo 15 y su verso 3, vamos a leerlo. Dice la palabra del Señor de esta manera, Juan capítulo 15, verso 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Fíjense, nadie tiene mayor amor que este, que Él puso su vida por nosotros, ¿verdad? Él murió por nosotros. Yo debería morir ahí, pero Él murió por nosotros. Entonces, es de esa manera que yo fui salvado. Ahora yo esquivo la muerte, ¿verdad? Y la muerte ya no tiene poder sobre mí. ¿Lo cree usted o no? Así lo dice la palabra del Señor. Ya la muerte no tiene poder sobre la iglesia. Mateo capítulo 16, verso 18. Las puertas del Hades no prevalecen contra ella. Romanos capítulo 8, verso 34 en adelante dice que ni la muerte puede separarnos del poder de Dios, del amor de Cristo Jesús. Entonces, no el amor de nosotros a Él, sino el amor que Él nos tiene a nosotros, porque Él sí nos ama y lo demostró. Nosotros lo amamos también, pero no de la misma manera. El amor de Él es grande, es único, es eterno y es, hermanos, un amor puro, ¿verdad? Que no hay malicia en ese amor. Es puro amor, puro efecto de amor lo que nos dio a nosotros la salvación. Entonces, su amor es real y visible. El amor de Dios es real, hermanos, y es visible a través de nuestro Señor Jesucristo, allá en la cruz del Calvario. Y para esto vamos a leer primera de Juan, capítulo 3 y su verso 16. Dice la palabra de Dios de esta manera. En esto hemos conocido el amor de Dios. Fíjense, conozca el amor de Dios, ¿verdad? Porque a veces nos interesamos conocer muchas filosofías del hombre, ¿verdad? Muchas teorías del hombre, muchas doctrinas manipuladas del hombre. Y hasta en eso a veces sobra Satanás, porque Satanás quiere hacer creer al creyente que aún no es salvo. Satanás quiere meterle al creyente dudas en su mente y en su corazón y le dice que Jesús no te salvó. Si no haces esto, no te vas a salvar. Fíjese que dice la palabra del Señor en 1 Juan capítulo 3 y verso 16, dice la palabra, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Fíjense, el amor de Dios lo podemos ver en el Señor Jesucristo, en su muerte allá en la cruz del Calvario. Y si usted cree que Jesús murió por sus pecados y que resucitó, entonces no puede dudar de la salvación, no puede dudar de su amor. Y aunque el hombre siempre va a querer meterle inquietudes, Satanás siempre va a querer manipular su mente y su corazón, pero usted debe tener plena seguridad en la promesa de Dios, que Dios lo amó por medio del Señor Jesucristo y que ese es el medio de salvación. Inciso D, su amor fue mostrado en Jesús. 1 Pedro 3:18, también lo dice la palabra del Señor, que nosotros fuimos salvos por el sacrificio santo de nuestro Señor Jesucristo. Dice la primera carta del apóstol Pedro en su capítulo 3 y su verso 18, y a los apóstoles hay que creerles cuando hablan de la salvación, cuando hablan de la justificación. Dice la palabra del Señor de esta manera, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Qué éramos nosotros? Injustos. ¿Por quiénes murió Cristo? Por los injustos, dice la palabra del Señor. Fíjense. Por los injustos murió el Señor Jesucristo, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? Llevarnos a Dios. Entonces, ¿cómo nos llevó Él a Dios? ¿A través de cuántas alabanzas? ¿A través de cuántos himnos? ¿A través de cuántas oraciones? ¿A través de cuántas predicaciones? ¿A través de cuántos bautismos? ¿A través de cuántas ofrendas? ¿A través de cuánta fidelidad en su práctica religiosa?
o litúrgica. ¿A través de cuánto dice la palabra del Señor? No lo dice, es un invento del hombre. Inciso E, su amor nos dio vida eterna, Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Qué maravilloso es el amor de Dios. Y que toda la honra y toda la gloria sea para el Señor y no para nosotros, no para nuestras prácticas, no como nosotros queramos acomodarlo, sino como lo dice la palabra del Señor. Jesús murió, el justo, por los injustos, para llevar a los injustos a Dios. ¿Cómo llego a Dios? Por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Punto y final. Amén. Gracias, mis amados hermanos. Entonces vamos a terminar esta transmisión y vamos a ir a Dios en una oración. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes y que también podamos, hermanos, tener fe en el sacrificio, ¿verdad? En el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y podamos continuar, mis amados hermanos, en este recorrido, ¿verdad? Que es nuestra perseverancia en el Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ir a Dios en una oración. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos por tu amor y tu santa misericordia, Padre, por darnos, Padre Celestial, la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Padre, en tus manos nos encomendamos, Señor, y te rogamos por todos aquellos que van a escuchar este video, Padre Celestial, o que lo están escuchando, Señor, en cualquier necesidad que os tengan, Padre, que los ayudes, Padre Celestial. Ayúdanos también, Padre, a tener esa seguridad, esa confianza en tu Evangelio, Padre Celestial, y que podamos ver siempre a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Gracias te damos, Padre, que toda la honra y la gloria sea para ti, en el nombre poderoso y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, mis amados hermanos, que Dios me los bendiga, y vamos entonces a finalizar nuestra transmisión. Vamos a ir una vez más a los estudios de Radio La Palabra para poder sintonizar unos himnos más. Amén. Todo es nuevo en mí, has hecho algo hermoso en mi Señor.